Today, a jury at the Inner London Crown Court found Colin Ash Smith guilty of murdering the schoolgirl in what was described as a frenzied attack. Este caso nos lleva atrás en el tiempo, a Dartford, Reino Unido, en una fría y húmeda tarde del 18 de enero de 1993. Mientras conducían por London Road en Greenhithe, Michael Godfrey y su colega Ron de repente vieron a alguien desplomado al costado de la carretera. La persona estaba de rodillas, jadeando, claramente con un dolor insoportable. Michael detuvo el coche de inmediato, salió corriendo y se acercó para ver qué ocurría, solo para darse cuenta de que se trataba de una joven adolescente. Ron corrió rápidamente al pub más cercano para llamar a los servicios de emergencia, mientras Michael permanecía a su lado. Al principio pensó que había sido víctima de un accidente de tráfico y, temiendo una lesión en la columna, revisó su espalda, pero no encontró signos de traumatismo. Cuando la recostó con cuidado, la sangre comenzó a brotar de su boca, empapando la camisa que llevaba puesta. En menos de un minuto dejó de respirar y Michael inmediatamente inició maniobras de reanimación. Una ambulancia llegó poco después al lugar y los paramédicos se hicieron cargo de los intentos por salvarle la vida, mientras Michael permanecía a su lado, sujetándole la mano. Pero al cortar la camisa, todos quedaron impactados ante las horribles heridas en su cuerpo. No se trataba de un accidente ni de un atropello, era un salvaje y brutal ataque con cuchillo. Minutos después, los paramédicos tuvieron que aceptar la dura realidad. No había nada más que pudieran hacer. A las 7 de la tarde, apenas 4 días después de su 16º cumpleaños, Claire Tiltman fue declarada muerta oficialmente. Su cuerpo había recibido múltiples puñaladas, algunas de hasta 15 centímetros de profundidad, lo que revelaba un nivel de brutalidad inimaginable. La policía lanzó rápidamente una operación llamada Operation Artist y comenzó oficialmente la cacería del responsable que le había arrebatado la vida a Claire. Como sucede en cualquier comunidad, la noticia del asesinato se difundió rápidamente, proyectando una sombra de confusión y dolor sobre la escuela. En ese momento, los estudiantes del curso de Claire tenían diferentes horarios debido a los próximos exámenes simulados de GCSE, por lo que todos asistían a clases en horas distintas. Una estudiante llamada Joanne estaba sentada en clase escuchando la radio cuando, de repente, oyó que una joven había sido asesinada en Greenhithe. El director también había recibido la información de que una estudiante de 16 años llamada Claire había sido atacada, aunque aún no se habían confirmado los detalles. Cuando llegó la confirmación oficial de que la víctima era efectivamente Claire Tiltman, alumna de esa misma escuela, el director entró de inmediato en el aula y apagó la radio. Joanne supo al instante que lo peor había sucedido. Minutos después, el jefe de curso y un oficial de policía entraron en la sala para dar la desgarradora noticia. El jefe de curso, visiblemente afectado, estaba tan conmocionado que apenas podía hablar. Claire, su compañera de clase, una joven querida por todos, había sido asesinada. Joanne describió a Claire como una estrella brillante y resplandeciente, hacia la que la gente se sentía atraída de inmediato. Sus amigas la llamaban Tilt. Ella acababa de completar sus exámenes simulados de GCSE y tenía grandes sueños de convertirse en bombera. Incluso era voluntaria en el servicio de bomberos como parte de su premio.
duque de Edimburgo. Era muy popular y tenía un amplio círculo de amistades. De espíritu alegre y leal, con un gran sentido del humor, le encantaba bailar al ritmo de sus bandas favoritas como INXS y Queen. Hija única, era increíblemente cercana a sus padres, Cliff y Linda. Ellos la adoraban y ella los idolatraba profundamente. En la tarde del 18 de enero de 1993, Claire salió de su casa en Woodward Terrace y caminó por London Road en dirección a la zona de Greenhithe. Su destino era la casa de su mejor amiga, Victoria, donde ambas planeaban hablar sobre sus opciones para la universidad después de los próximos exámenes de GCSE. En el camino, Claire se detuvo en una tienda de conveniencia cercana para comprar cigarrillos. Su familia siempre había sido muy protectora con ella, pero ahora que acababa de cumplir 16 años, habían acordado que era el momento adecuado para que empezara a aprender a vivir de manera más independiente. La policía acordonó rápidamente la zona y comenzó a registrar todo el área alrededor del lugar del crimen. A través de la investigación inicial, determinaron que el ataque contra Claire había tenido lugar en un callejón estrecho justo al lado de London Road. Sin embargo, la escena ofrecía muy poca evidencia forense, lo que hacía extremadamente difícil seguir cualquier pista. Ante la falta de pruebas físicas, los investigadores oficiales se vieron obligados a elaborar la teoría de que el asesino podría haber sido alguien conocido por Claire. El miedo comenzó a extenderse por la comunidad local. Varios testigos informaron haber visto a un hombre con una chaqueta de color claro caminando por ese tramo de carretera en el momento en que ocurrió el crimen. Lo que preocupaba particularmente a la policía era que este no había sido el primer ataque brutal ocurrido en la zona. Retrocediendo unos años, el 21 de diciembre de 1988, una mujer de 27 años caminaba a casa después de un turno nocturno cuando fue sorprendida por un hombre armado con una pistola y un cuchillo. La secuestró y la llevó a una cantera aislada cercana, donde le arrancó la ropa, la obligó a adoptar posturas obscenas y le tomó fotografías. La amordazó con papel higiénico y hundió repetidamente el cuchillo en el suelo justo al lado de su cabeza, como si quisiera aterrorizarla al máximo. Tras varios intentos fallidos de violarla, la estranguló con una corbata, pero ésta se rompió. Enloquecido, la apuñaló 5 veces en la espalda y cubrió su cuerpo inconsciente con tierra antes de huir. Ella permaneció allí, desnuda y congelada, toda la noche en la cantera, pero milagrosamente despertó a la mañana siguiente y consiguió arrastrarse por el terraplén para pedir ayuda. Trabajadores de la cantera la encontraron y llamaron de inmediato a una ambulancia. Sobrevivió, pero tuvo que pasar 9 días en cuidados intensivos para recuperarse. La pregunta ahora era, ¿podría el hombre que atacó a Claire Tiltman ser el mismo? Tan solo un día después del asesinato de Claire Tiltman, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber estado en la zona en el momento del crimen. Declaró que había pasado en coche por un tramo de carretera cerca de la escena alrededor de las 6:30 de la tarde y había visto a un hombre de cabello rizado oscuro de pie en el paso peatonal. Sin embargo, cuando fue entrevistado formalmente una semana después, su declaración había cambiado. Esta vez dijo que solo había visto a alguien caminando por London Road entre las 5:45
y las 5:55 de la tarde. Y no mencionó en absoluto el paso peatonal como había hecho antes. También añadió que había estado repartiendo folletos con su madre, una concejala local, y que después ambos habían regresado a su casa en Milton Street. Hundreds of people have attended the funeral of 16-year-old Claire Tiltman, the grammar school girl stabbed to death in an alley close to her home at Greenhithe near Dartford. Meanwhile, her parents have today spoken of their anguish that Claire's killer is still at large. They told our Kent reporter Graham Magin that even during the funeral they were haunted by the thought that the murderer could have been amongst the congregation. More than 200 friends, well-wishers and family members packed Eltham Crematorium in south-east London today to pay their respects to Claire Tiltman. Members of the Royal British Legion, who sang happy birthday to Claire just days before her murder, were there. So too were school friends and some of the detectives hunting her killer. Flowers and wreaths were laid in a private service held at the crematorium's chapel. Then after a wake at the Greenhithe Legion Club, Claire's parents talked about their grief and how they're haunted by the knowledge that the killer is still at large. You look around and you hope it's someone you don't know, but we don't know. Because unfortunately you start to look. I don't even know if that person was there today. Oh. And that's how I felt, sure, because it could have been there. Even during the funeral? Yep. Yeah. There was a lot of people I didn't see. I knew that they were there. It's all right, you're in a bit like going back to the night that I was told. You're in a state of shock. But I don't know. That person could be there. I hope that they weren't, but they could be. Talking about the religious side of it, you sort of... No, I mean, what's happened... I will never, ever forgive No, the person. we'll never forgive the person. Never, ever. But For why whatever reason. Because no one ever, if it was my worst enemy, I wouldn't wish that on anybody. No way. Because what that person done, there was no excuse. But that person's got to be caught. Tonight, police repeated their appeal for anyone with information to come forward. Debido a que la policía sospechaba que Claire había sido asesinada por alguien que conocía, los investigadores se sentaron discretamente entre la multitud en el funeral, observando en silencio cada rostro, cada mirada, perseguidos por una pregunta escalofriante. ¿Podría el asesino estar sentado entre ellos en ese mismo momento? La madre de Claire también compartió una fuerte corazonada, una sensación que le helaba la espalda, de que la persona que había arrebatado la vida de su hija estaba presente en el funeral. We now move on to another rather grim case that's made national headlines, another case, I'm afraid, that seems to be a killing for the sake of it. The victim was 16-year-old Claire Tiltman, and she was picked apparently at random. Almost everyone you see in what follows, fire and ambulance crews, witnesses and friends, are the real people involved who've helped us to reenact events. Claire had a mile to walk to Vicky's home. Were you driving down the A226, here called the London Road, through Greenhithe, Kent, between Dartford and Gravesend? It's not clear why Claire went into this alley. Maybe she was forced here. Did you see anyone nearby? About 30 seconds later, Michael Godfrey was turning onto London Road. Because she was against a wall. It looked as though it was a hit-and-run car accident. The obvious thing, it's right by a road. I've used first aid before, but never to that extent. I'm sure that Claire would have sensed that somebody was with her in that last moment. No one likes to think their husband, boyfriend, son, any relative is capable of doing this. But to come forward, because I know that I would have to, because I don't think I could live with myself knowing what that person's done. Maybe he was capable of doing it again. Owen Taylor, that must be your fear. This guy's going to do it again. Yes, it is. This was a particularly savage attack. Claire was stabbed several times with a large knife, and I think there's every likelihood that this person could strike again. Now, you mentioned she'd been stabbed with a very unusually large knife. It's not the sort of knife someone would sort of carry, like a little penknife or anything. Is there a possibility this guy's got an obsession with knives, a fascination with them? Certainly couldn't rule that out. I mean, it was a large knife, and it's not the sort of thing you would normally carry around, say, for instance, to do like your normal day's work. And so it's an unusual weapon. I think certainly after committing an offence as ferocious as this, his behaviour would have been abnormal, and someone close to him, a girlfriend, wife,
mother would actually notice a difference in the behaviour. A medida que pasaba el tiempo, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y, antes de que nadie se diera cuenta, llegó el aniversario de la desgarradora muerte de Claire, pero su asesino seguía completamente en silencio y en libertad, mientras la tenue esperanza se transformaba poco a poco en preocupación y en una inquietud persistente. El peor temor compartido por la comunidad y la policía finalmente se hizo realidad. Ocurrió otro ataque y presentaba signos escalofriantemente familiares. El 17 de octubre de 1995, a tan solo unos minutos de donde Claire Tiltman había sido asesinada, una mujer caminaba bajo un puente conocido como The Arches cuando un hombre se le acercó de repente. La agarró con fuerza y la arrastró al otro lado de la carretera antes de apuñalarla repetidamente. Milagrosamente, sobrevivió al atroz ataque. Más tarde contó que cuando gritó y se desplomó en el suelo, lo hizo con la esperanza de que aquello lo detuviera y, por alguna razón inexplicable, realmente lo hizo, aunque la víctima no pudo dar una descripción clara del agresor. Otro testigo vio un detalle crucial, un coche blanco muy distintivo, propiedad de un lechero local llamado Colin Ash Smith. Y, notablemente, Colin Ash Smith era alguien a quien la policía ya había interrogado en múltiples ocasiones en relación con el asesinato de Claire Tiltman. Colin Ash Smith era hijo de Diana y Aubrey, una familia con prestigio en la comunidad local. Su madre era concejala y también había ejercido como alcaldesa. Colin tenía novia y, en apariencia, llevaba una vida completamente normal, sin nada que despertara sospechas. Pero la realidad contrastaba drásticamente con lo que la gente veía. Bajo esa fachada educada y estable, se escondía alguien profundamente perturbado. Un hombre que nunca salía de casa sin llevar un cuchillo. Los investigadores obtuvieron una orden para registrar la propiedad de Colin Ash Smith y comenzaron a inspeccionar la casa minuciosamente, habitación por habitación. Durante la búsqueda, descubrieron un cuchillo, el mismo arma utilizada en el ataque a la mujer bajo The Arches. Pero el hallazgo más impactante vino después. Encontraron un diario personal que Colin había estado escribiendo en secreto desde finales de la década de 1980. En él no solo admitía ser el autor del ataque en la cantera, sino que lo describía con detalles escalofriantes y jactanciosos, calificándolo como una obra maestra y dándole una puntuación de 95% exitoso. Al enterarse por las noticias al día siguiente de que la víctima había sobrevivido, Colin escribió que juraba hacer un mejor trabajo la próxima vez. La evidencia física siguió acumulándose cuando la policía encontró un trozo de la corbata, la misma que se había roto cuando intentó estrangular a la víctima, escondido en su Ford Capri. También descubrieron ropa manchada de sangre que coincidía con las lesiones sufridas en la escena del crimen. Los diarios de Colin Ash Smith revelaban un mundo interior oscuro, retorcido y peligrosamente deformado. En ellos documentaba meticulosamente tanto planes delictivos exitosos como fallidos con un tono frío y analítico, como si estuviera elaborando estrategias en lugar de confesar. En una entrada escribió sobre un intento de robo en una residencia de ancianos, calificando el plan con un 20% y describiéndolo con desprecio. Hogar de ancianos, fracaso total,
Prefiero no hablar de ello. Otra anotación resultaba aún más escalofriante. Mi amigo Joe Kingsley me llama el psicópata de Swanscombe, pero nunca sospecharon nada. Al final, me salí con la mía. Colin incluso se jactó de haber llamado él mismo a la policía para dar algunos detalles sobre el ataque, como parte de un macabro juego para desviar las sospechas. Más perturbador aún, escribió que si la víctima se atrevía a describir su apariencia, él mataría a una colegiala. El diario de Colin Ash Smith estaba lleno de planes sanguinarios para múltiples asesinatos, pero lo que más frustraba a la policía era que ni una sola línea hacía referencia directa a la muerte de Claire Tiltman. Sin embargo, Colin sí confesó 2 ataques brutales más: la agresión a una mujer en la cantera en 1988 y el apuñalamiento de otra mujer bajo The Arches en 1995. Por estos 2 crímenes horrendos, el 20 de diciembre de 1996 fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Cuando se le preguntó por su motivo en el ataque de 1995, Colin afirmó que estaba hirviendo de rabia tras sospechar que su novia lo engañaba. Había acordado recogerla del trabajo, pero al llegar 15 minutos tarde, ella ya se había ido. En su mente, un pensamiento se apoderó de él, que se había marchado con otro. Presa de una furia irracional, condujo por la zona buscando a alguien contra quien descargar su enojo. Primero consideró atacar a un hombre que vio en la calle, pero luego cambió de idea y decidió agredir a una mujer. Pensé que ellas servirían en su lugar, dijo. Tras apuñalar a la víctima, Colin admitió que se sintió aliviado e indiferente por completo sobre si ella vivía o moría. Más tarde reconoció que había sido un poco un desgraciado por hacerlo y que ella debería haber podido seguir con su vida sin cruzarse con él ese día. Después del ataque, escondió el cuchillo en casa y luego volvió tranquilamente al pub a jugar al billar, como si nada hubiera pasado. Poco después, la policía descubrió un detalle particularmente revelador. Colin Ash Smith había asistido al funeral de Claire Tiltman. Ya conocía a Claire, pues ambas familias eran habituales del club British Legion, el mismo lugar donde Claire había celebrado su 16º cumpleaños, un evento al que Colin también había asistido. En diciembre de 1995, Colin fue citado nuevamente para ser interrogado. Alegó que la descripción que la policía había dado de un hombre visto cerca de la escena del crimen la noche del asesinato de Claire coincidía con alguien que él conocía. Según Colin, se trataba de un hombre de unos 20 años, de entre 1,75 y 1,78 metros de altura, con cabello rubio rapado en los costados y la parte trasera, rostro redondeado y rasgos infantiles. Esa descripción encaja con alguien que conozco del RBL, dijo Colin. Solía jugar al billar allí y también jugaba con Claire. Sin embargo, cuando se le pidieron más detalles, Colin afirmó que no podía recordar el nombre del hombre, solo que se había mudado poco después del asesinato. Le pregunté a mi amigo qué había sido de él, porque no lo había vuelto a ver por la zona, explicó Colin. Mi amigo me dijo que vive detrás de mi casa. Colin aseguró que podría reconocer la calle donde el hombre había vivido, aunque no recordaba su nombre. También declaró que la última vez que lo había visto fue en el funeral de Claire, aunque no habían hablado. El 14 de diciembre,
Colin fue interrogado nuevamente. La policía confirmó que habían localizado e interrogado al hombre al que Colin se refería, pero constataron que no había tenido el cabello rubio en ningún momento de la última década, por lo que fue descartado rápidamente como sospechoso. El interrogante ahora era: ¿había sido este un intento deliberado de Colin para desviar la atención y echarle la culpa a otra persona? Aunque Colin Ash Smith encajaba a la perfección con el perfil del agresor, conocía bien la zona donde ocurrió el asesinato y tenía una conexión directa con la víctima. Existía un gran obstáculo en la investigación. Su madre, Diane, que ocupaba el cargo de alcaldesa de la ciudad y además era concejala local, aseguró que la noche en que Claire fue asesinada, Colin había estado con ella mientras repartía folletos. Sin embargo, la policía se dio cuenta de que ya había escuchado exactamente la misma historia antes. Aumentando aún más las sospechas, surgió otro detalle inquietante. Fue el propio Colin quien llamó a la policía tan solo un día después del asesinato, afirmando haber visto a un hombre de cabello rizado oscuro de pie en un paso peatonal cerca de la escena del crimen, como si deliberadamente intentara desviar la atención hacia otra persona. Lo más significativo fue que la policía descubrió más tarde que la coartada proporcionada por su madre era completamente falsa. Tanto su madre como su padre sabían que Colin siempre llevaba un cuchillo, y después de que Claire fuera asesinada, fue su padre quien silenciosamente tomó ese cuchillo y se deshizo de él. En 1997, el padre de Colin, Aubrey Ash Smith, fue condenado oficialmente a 12 meses de prisión por obstruir el curso de la justicia. Antes de que la policía registrara la casa familiar en relación con el asesinato de Claire Tiltman, él había destruido deliberadamente un cuchillo que pertenecía a Colin, una pieza de evidencia potencialmente crucial. Aubrey admitió que había hervido el cuchillo, desarmado sus piezas y luego se había deshecho de él. En el tribunal, el juez declaró que las acciones de Aubrey habían planteado serias dudas sobre la implicación de Colin en la muerte de Claire, y que esas preguntas críticas podrían haberse respondido si el cuchillo no hubiese sido destruido. Fuera de la sala, la madre de Colin, Diane, quien había sido alcaldesa y concejala local, afirmó públicamente que ni ella, ni su esposo, ni Colin tenían nada que ver con el asesinato. Sin embargo, los padres de Claire nunca lo creyeron, convencidos de que Colin había sido quien le arrebató la vida a su hija. Poco después, Diane también fue arrestada tras aparecer en el programa de televisión Meridian Focus, donde admitió que había sido ella quien ordenó deshacerse del cuchillo mientras Colin estaba siendo interrogado por la policía. «Sentí que la policía nos estaba acosando», dijo. «Supongo que me arrestarán y me meterán en la cárcel ahora, pero yo dije, por el amor de Dios, deshazte de ese maldito cuchillo. Ya sabes cómo es la policía. Vendrán y se nos llevarán a todos». Un aspecto particularmente perturbador de la personalidad de Colin Ash Smith también salió a la luz: su obsesiva y peligrosamente controladora fijación hacia las mujeres. Podía obsesionarse de manera extrema con una mujer en particular, acosarla durante meses e incluso había llegado a irrumpir en las casas de 2 de sus víctimas. Una de estas mujeres era la esposa de un excompañero de trabajo, y Colin admitió que había planeado violarla. Se refirió al plan como el ataque Jarvis,
llamado así por el esposo de la víctima, Richard Jarvis, y calificó sus probabilidades de éxito en 50%. Richard había trabajado con Colin y se suponía que estaría en una reunión ese día, pero regresó inesperadamente a casa temprano. Cuando él y su esposa, Debbie, volvieron, descubrieron señales de un allanamiento. El camisón de Debbie había sido cortado y colgado en la puerta del baño. En su diario, Colin escribió que en ese momento había estado en un estado mental completamente psicópata y que estaba preparado para usar un cuchillo para controlar a la víctima y obligarla a hacer lo que quisiera, incluido un asalto sexual, aún más escalofriante. Redactó una narrativa ficticia describiendo un encuentro sexual con Debbie, un encuentro que nunca ocurrió y que fue interrumpido por el regreso de Richard. Mientras estaba encarcelado, Colin siguió escribiendo, y en su celda las autoridades descubrieron fantasías sexuales perturbadoras sobre una mujer de la que había estado obsesionado durante 2 décadas. Una mujer a la que apenas conocía y con la que nunca había llegado a hablar. Sin embargo, Colin Ash Smith no fue el único sospechoso bajo la lupa de la policía. Durante la investigación, las autoridades también consideraron a otros 2 posibles individuos. Uno de ellos fue Peter Rivers, quien conmocionó al público cuando estranguló y apuñaló mortalmente a su propia madre en su casa de Welcome Avenue en febrero de 1994. Después de cometer el crimen, Peter se quitó la vida, dejando atrás una escalofriante nota de suicidio que decía: «Mamá empezaba a sospechar de mí por el asesinato de Claire». El segundo sospechoso fue el notorio violador en serie Robert Napper. Él fue responsable del asesinato de Rachel Nickel en Wimbledon Common en 1992, así como de los brutales homicidios de Samantha Bissett y su hija de 4 años, Jasmine, en el sureste de Londres en 1993. Napper no fue oficialmente llevado ante la justicia por el asesinato de Rachel hasta el año 2008. Sus crímenes estuvieron marcados por una violencia extrema y siempre implicaban el uso de cuchillos. Con el paso del tiempo, el caso del asesinato de Claire Tiltman se fue enfriando cada vez más, y la marca de los 10 años desde su muerte pasó silenciosamente, aún envuelta en un dolor sin resolver. A lo largo de London Road se había colocado una placa conmemorativa para honrar la memoria de Claire, pero en 2003, en un acto de vandalismo que provocó indignación, alguien arrancó la placa de la pared. Aún así, la comunidad nunca olvidó a Claire. Sus antiguos compañeros de clase continuaron enviando tarjetas de Navidad a sus padres cada año, como una forma de mantener viva su memoria. Incluso sus antiguos maestros hicieron lo mismo. En la casa de los padres de Claire, su última foto escolar colgaba cuidadosamente en la pared, junto a una placa de reconocimiento de la estación de bomberos, donde ella había sido voluntaria con gran entusiasmo. Otra foto enmarcada también ocupaba un lugar de honor, la de Owen Taylor, el hombre que había liderado la investigación sobre el asesinato de Claire. Trágicamente, él falleció en 1997. Para reconocer sus incansables esfuerzos, la policía de Kent erigió una placa conmemorativa, no solo para rendir homenaje a Owen Taylor, sino también para afirmar que la búsqueda de justicia para Claire Tiltman nunca se había detenido.
Vivir con la realidad de que la persona que le había arrebatado la vida a su hija seguía libre causaba a los padres de Claire, Cliff y Linda, un dolor indescriptible. Linda dijo una vez entre lágrimas: «Miras alrededor y solo esperas que sea un extraño, alguien que no conoces, pero realmente no sabemos quién es». Luego afirmó con firmeza: «Nunca perdonaré a esa persona, por ninguna razón. Debe ser atrapado». En 2003 se produjo un punto de inflexión importante en el sistema de justicia penal del Reino Unido, cuando entró en vigor oficialmente la Criminal Justice Act. Bajo esta nueva ley, los jurados en los juicios podían considerar información sobre el mal carácter de un acusado, incluidas sus condenas previas. Cada cambio en la ley conlleva profundas implicaciones, pero en el caso de Claire Tiltman, esto podía ser el avance que reabriera una puerta hacia la justicia que alguna vez se creyó cerrada. Sin embargo, otra tragedia golpeó a su familia. En 2008, la madre de Claire, Linda, falleció de cáncer a la edad de tan solo 56 años. Para 2012, en el aniversario de la muerte de Claire, su padre Cliff, solo y agotado, hizo un conmovedor ruego. Si alguien tenía nueva información, que por favor se presentara. Never given up hope. Never have done, never will do. It's been 17 years, a long time. Never given up hope. No puedo empezar a poner en palabras lo que esto ha significado para nuestra familia, dijo Cliff, con la voz entrecortada. Ella tendría 35 años ahora. La extraño tanto. Claire se ha ido, su madre se ha ido, y ahora solo quedo yo. Aunque siempre intentó mantenerse fuerte, admitió que hubo momentos en los que tenía que apartarse en silencio y llorar desconsoladamente durante horas. Trágicamente, el 12 de septiembre de ese mismo año, Cliff también falleció a los 62 años. El inspector jefe Rob Vincent compartió con emoción: «El mes pasado, un buen hombre murió sin haber visto jamás que se hiciera justicia por la trágica muerte de su única hija». Pero enfatizó que esta no era la conclusión de la investigación. Nunca hemos renunciado y siempre hemos creído que en algún lugar alguien tiene la pieza que falta. Continuaremos persiguiendo este caso hasta el final. Expresó la esperanza de que la desgarradora noticia de la muerte de Cliff pudiera despertar la conciencia de alguien que conozca la verdad, para que finalmente encuentre el valor de presentarse y proporcionar la información crucial necesaria para identificar al asesino de Claire y llevar este caso de décadas a una conclusión justa. Un año después, en el 20º aniversario de la muerte de Claire, sus antiguos amigos organizaron una emotiva caminata con velas, recreando exactamente la ruta que Claire había tomado aquella noche fatídica, con la esperanza de despertar la memoria de alguien, un testigo, alguien que alguna vez supo algo, y así generar una nueva pista en el caso. Incluso el entonces primer ministro David Cameron expresó públicamente su apoyo, prometiendo que el gobierno haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar en la investigación. Despite the years that have passed since Claire Tiltman was brutally stabbed to death, the pain of losing her that day is still so raw. And then I just saw my mum's car pull up on the driveway, and I just knew. My mum just came through in tears. I just knew, and we all kind of blocked the memories. We sort of put them aside, and I think this has really brought it back up
to the surface, and we're all only just beginning to deal with this now 20 years later. The investigation is very much active, and it's certainly subject to an ongoing cold case investigation. I'm really looking at a lot of the forensic work around the case and trying to use modern and new and up-to-date techniques around DNA capture and forensics. And tonight there'll be a vigil and a candlelit procession ending here, the place at which Claire's body was found 20 years ago today. We want people to come out on this walk today and show their support and really help us get Claire's name back out there. We want justice for Claire. Linda Hardy, BBC South East Today, Greenhive. Casi al mismo tiempo, se inició una revisión formal del caso archivado, un último esfuerzo por desentrañar los nudos que habían persistido durante décadas. Y como Colin Ash Smith seguía siendo un nombre destacado en la lista de sospechosos, los investigadores decidieron acercarse a alguien que en su día había compartido celda con él, un hombre llamado Stefan. Lo que Stefan reveló de inmediato llamó la atención. Colin mencionó algo sobre un cruce peatonal, diciendo que había estado cerca de allí. Añadió que Colin parecía enfadado en ese momento, como si estuviera buscando algo o alguien contra quien descargar su rabia. Me dijo que vio a alguien en el cruce y de repente perdió el control, entonces atacó. Lo que hizo que esta declaración fuera especialmente significativa fue que, en los dos ataques por los que Colin había sido previamente condenado, no había cruces peatonales cerca de las escenas del crimen. Pero en el caso del asesinato de Claire Tiltman, sí había un cruce justo al lado de donde ella había sido atacada. Tras la declaración clave de Stefan en septiembre de 2013, la policía realizó un registro en la casa familiar de Colin Ash Smith en Kent. Durante la búsqueda, descubrieron una prueba particularmente reveladora, un viejo periódico que marcaba el primer aniversario de la muerte de Claire Tiltman. The intense police search of 14 Myrtle Place in Stone near Dartford started early this morning. It is the former home of Colin Ash Smith, currently serving 3 life sentences for attempted murder and attempted rape of 2 women. I just don't know what I can't stop counting this. His father denies his son had anything to do with Claire Tiltman's death. The murky alleyway in Greenhive, where Claire Tiltman was brutally murdered, is about 2 miles from the house which police have today been searching. Although Claire Tiltman's parents are no longer alive, her school friends are still desperate for justice. Evidence bags were removed from the property today. Neighbours remember the house being searched in the past. I was really young at the time, but now it's all come back now. So, what do you know of Colin Ash Smith when he lived here? Not a lot of him, because he was a bit of a way out there, John. He was always going places. And the next thing we know, he was arrested. That was it. Although police accept this is part of their ongoing inquiry into the historic murder of Claire Tiltman, they will not say what has prompted the search. Gracias al cambio en la legislación promulgada en 2003, los diarios de Colin Ash Smith, donde había documentado numerosos ataques e incluso planes que nunca llegó a ejecutar, ahora eran admisibles como prueba en el tribunal. Nigel Pilkington, jefe de la Unidad de Casos Complejos del Servicio de Fiscalía de la Corona en el Sureste, explicó que tomó años para que las autoridades aplicaran de manera efectiva las nuevas disposiciones de la ley en procesos judiciales reales. Admitió, aunque las disposiciones sobre mal carácter han estado en vigor desde 2003, al principio no estábamos muy seguros de cómo usarlas de manera legal y justa. Dejó en claro que nadie debería ni podría ser juzgado únicamente con base en condenas previas o un pasado delictivo, ya que eso violaría los principios fundamentales de la justicia.
Sin embargo, en el caso de Colin, las similitudes sorprendentes en su comportamiento delictivo llevaron a los fiscales a creer que la misma persona detrás del ataque de 1995 también era responsable del asesinato de Claire Tiltman. El mal carácter, según Pilkington, no solo se refiere a antecedentes criminales, también abarca rasgos psicológicos perturbadores y patrones de conducta, como fantasías sexuales depravadas y otros ataques, ya sean consumados o planeados. Él planteó una inquietante pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que en 1995 ocurriera un ataque casi idéntico, donde una víctima fue apuñalada 14 veces sin motivo aparente? ¿Y que lo mismo le sucediera a Claire? ¿Cuáles son las probabilidades? Un ataque sin motivo es extremadamente raro, y la posibilidad de que un crimen así se repita al azar es casi imposible. Existen otras similitudes sorprendentes, enfatizó. El 12 de febrero de 2014 se hizo un anuncio trascendental. Nigel Pilkington, jefe de la Unidad de Casos Complejos del Servicio de Fiscalía de la Corona en el Sureste, declaró: en noviembre de 2012 recibí un expediente con pruebas de parte de la Dirección de Crímenes Graves de Kent y Essex relacionado con el asesinato de Claire Tiltman el 18 de enero de 1993. Reconoció que había sido una investigación larga y extremadamente compleja. Tras realizar más averiguaciones y una revisión cuidadosa de todas las pruebas, he concluido que existe base legal suficiente para procesar a Colin Ash Smith por el asesinato de Claire Tiltman y que dicho enjuiciamiento responde al interés público. Colin Ash Smith fue acusado formalmente de asesinato el mismo día en que debía ser considerado para su liberación por la Junta de Libertad Condicional en relación con los 2 ataques previos que había cometido. El inspector jefe Rob Vincent, del equipo de investigación de casos archivados, afirmó: la muerte no resuelta de Claire Tiltman es uno de los casos más largos y más inquietantes en la historia de la policía de Kent. Durante más de 2 décadas, ha permanecido en la mente de los investigadores un recordatorio constante de que no podemos detenernos. El 6 de noviembre comenzó oficialmente el juicio contra Colin Ash Smith, marcando un paso decisivo en el largo camino para buscar justicia por Claire Tiltman. En la sala, el fiscal Brian Altman QC se dirigió al jurado afirmando que Colin no era solo un asesino, sino alguien que encontraba placer perverso en su propia brutalidad. Dijo: este fue un asesinato por el simple hecho de matar, sin motivo, sin justificación, solo la oscura satisfacción de un depredador despiadado e inhumano. Durante el proceso, Colin Ash Smith relató sus perturbadoras acciones con una calma inquietante, como si describiera una costumbre extraña. Admitió que a menudo salía de noche, llevando un cuchillo y deambulando por las calles con el único propósito de encontrar a alguien a quien atacar. Esperaba a que mis padres se durmieran y entonces salía de la casa en silencio, declaró. Tenía unos 19 o 20 años. La primera vez lo hice en 1988 y, a partir de entonces, lo hacía con regularidad. Lo llamaba mis paseos de medianoche. Colin explicó que en esas salidas abrigaba la extraña esperanza de cruzarse con alguien a quien pudiera provocar deliberadamente, usando eso como excusa para lanzar un ataque.
Cuando le preguntaron por qué había agredido a la mujer en la cantera en 1988, no dudó en responder. Quería sentirme poderoso, quería tener control sobre alguien, sentir que ya no era un felpudo. Una de las pruebas clave presentadas en el juicio fue el testimonio de un testigo que aseguró haber visto a un hombre parado cerca del paso peatonal próximo al lugar del crimen. La escena y la descripción dada coincidía con la apariencia de Colin Ash Smith. El hombre fue descrito como de aproximadamente 5 pies, 9 pulgadas a 5 pies, 10 pulgadas de estatura, con rostro redondeado, cabello de tono claro y, notablemente, vistiendo una chaqueta de color claro. No solo Colin poseía una chaqueta exactamente así, sino que la llevaba la noche en que Claire fue asesinada, e incluso la volvió a usar en su funeral. En el tribunal, Colin también habló sobre su relación con la familia de Claire. Después de todo lo ocurrido, mi padre y yo nos ofrecimos como voluntarios para ayudar a su familia en lo que pudiéramos a través del club de la British Legion. Y gradualmente me fui familiarizando con sus padres. Al ser interrogado por la defensa sobre el asesinato, Colin afirmó que ver el dolor que sufrían los padres de Claire le hacía sentir tanta rabia que quería matar a quien fuera responsable. Sin embargo, su exnovia había dicho previamente a la policía que Colin se comportó de manera muy extraña en los días posteriores a la muerte de Claire, algo que él desestimó como simplemente estar disgustado, como todo el mundo en la comunidad local. Al preguntársele por la defensa si le gustaban las mujeres, Colin Ash Smith dio una respuesta vaga. Sí y no. Explicó que no le gustaban las mujeres porque sentía que siempre tenían más poder sobre él, y en su percepción no se les podía confiar porque en el pasado se habían aprovechado de él. Me sentía inútil, tenía baja autoestima y carecía completamente de confianza con otras personas. No era feliz estando cerca de la mayoría de la gente, dijo. Colin también reveló que poseía una colección de 20 a 30 cuchillos y que siempre llevaba al menos uno consigo cuando salía. Pero su arsenal no se quedaba ahí. También poseía una ballesta, un rifle de aire, una pistola de aire y hasta una réplica de Magnum. Cabe destacar que Colin no ocultaba esta obsesión. Con regularidad mostraba su inquietante colección a colegas y conocidos. Is there a possibility this guy's got an obsession with knives, a fascination with them? Certainly couldn't rule that out. I mean, it was a large knife, and it's not the sort of thing you would normally carry around, say, for instance, to do like your normal day's work. So it's an unusual weapon. Uno de los testigos clave en declarar durante el juicio fue Stefan, el ex compañero de celda de Colin Ash Smith, quien anteriormente había proporcionado información crucial durante la investigación. En particular, el detalle de que Colin había mencionado un paso peatonal cerca de la escena del crimen. Sin embargo, una vez en el tribunal, Stefan cambió inesperadamente su versión. Afirmó que quizá había confundido lo que Colin le dijo con comentarios hechos por otro recluso, y admitió que solo tenía una idea muy vaga de los crímenes por los que Colin había sido condenado. Stefan explicó que, en prisión, a veces bromeaban diciendo que Colin había apuñalado a su víctima múltiples veces, pero no había alcanzado ningún órgano vital, y la broma recurrente era: nunca lo pondríamos en el equipo de dardos de la cárcel.
También testificó que la medicación había afectado su memoria hasta el punto de que no podía recordar con claridad la conversación que había tenido con la policía el año anterior, ni cómo exactamente había llegado a dar aquella declaración en primer lugar. Cuando los investigadores confirmaron que fue Colin Ash Smith quien había llamado a la policía apenas un día después del asesinato de Claire Tiltman, la acción pareció, en un principio, ilógica y desconcertante. Sin embargo, la fiscalía argumentó que fue el miedo a ser identificado lo que llevó a Colin a ponerse en contacto con la policía. Temía que alguien lo hubiera visto o reconocido su coche aquella noche. Pero fue el cambio en su historia lo que se convirtió en su error fatal. Aunque los padres de Claire ya no estaban vivos para presenciar el juicio que finalmente acercaría a su hija a la justicia, sus amigas más cercanas hicieron todo lo posible para asegurarse de que no fueran olvidados. Llevaron consigo una foto de Cliff y Linda, como una forma de simbolizar su presencia, permaneciendo al lado de Claire incluso ahora. Su mejor amiga, Lisa, viajó desde Escocia para asistir al juicio. Para ella, no se trataba solo de apoyar la justicia, sino de honrar la memoria de una amiga muy querida, no solo por lo que le había sucedido a Claire, sino por quién era realmente y el hermoso vínculo que compartía con su familia. Entre lágrimas, Lisa compartió: "A menudo hablamos de cuánto amaban Linda y Cliff a Claire, de que ella era todo su mundo. Pero solo ahora estamos reconociendo lo profundamente que Claire también los amaba a ellos. Tenían una de las relaciones familiares más cercanas que he visto en mi vida. Sus padres eran sus héroes, y Claire nunca tuvo reparo en mostrarlo o decirlo con orgullo. Una tragedia aún mayor se desarrolló durante el juicio cuando Len, primo de Linda, sufrió un derrame cerebral dentro de la sala. Requirió hospitalización para poder recuperarse. Uno de los temas más controvertidos planteados durante el juicio fue la acusación de que la madre de Colin Ash Smith había usado su posición en el consejo local para interferir en la investigación, específicamente al intentar obtener información de la policía sobre un coche que estaban buscando activamente. El exalcalde Philip Crowe confirmó que él, junto con otros 2 concejales, incluida Diane, la madre de Colin, habían sido invitados a asistir a una reunión informativa interna de la policía sobre los avances del caso. La comunidad local estaba profundamente preocupada, y como representantes electos, los concejales tenían el deber de mantenerse informados y ayudar a tranquilizar al público. Sin embargo, según Crowe, Diane se obsesionaba repetidamente con los detalles sobre el coche. Volvía una y otra vez al tema del vehículo, recordó, casi hasta el punto en que la reunión no podía avanzar a otros aspectos de la investigación. Después de que Claire fue asesinada, Colin Ash Smith comenzó a mostrar signos claros de un comportamiento inusual. Se volvió irritable y con frecuencia agresivo. Dejó por completo de asistir al club British Legion, donde alguna vez había conocido a Claire, porque en ese lugar se exhibían fotos conmemorativas de ella. Aún más inquietante, su novia informó que Colin a menudo recreaba conductas violentas similares a los ataques que había cometido, imitando las agresiones con un nivel de detalle perturbador. Gracias a los cambios en la ley, se permitió que las entradas del diario de Colin Ash Smith fueran utilizadas en el tribunal como evidencia de su carácter profundamente perturbado y de su potencial de violencia.
Al jurado se le presentaron detalles escalofriantes de sus planes, calculados para atacar a mujeres, incluyendo una entrada particularmente aterradora en la que describía cómo acechaba a una mujer de unos 30 años que se encontraba sola en una estación de tren desierta. En el diario escribió: sola en una estación de tren, completamente desierta, salvo por mí y una mujer de unos 30 años, durante 25 minutos. Pero me acobardé. Continuó describiendo cómo todo había sido preparado esa noche. Desde a dónde la llevaría, hasta dónde ocultaría el cuerpo, pasando por la ruta de escape, cada detalle dispuesto meticulosamente como un guión de sangre fría. Y finalmente, terminó la entrada con una frase que heló la sala del tribunal. Supongo que tuvo suerte de que lo hiciera. El 11 de diciembre de 2014, después de un juicio que duró 5 semanas y 3 horas y media de deliberación, se emitió el veredicto. Today, a jury at the Inner London Crown Court found Colin Ash Smith guilty of murdering the schoolgirl in what was described as a frenzied attack. Colin Ash Smith no mostró ninguna emoción cuando se anunció el veredicto final. Fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 21 años. Cabe destacar que ni siquiera estuvo presente en el tribunal en el momento de la sentencia, ya que se negó deliberadamente a comparecer, y también rechazó escuchar las declaraciones de impacto de las víctimas que detallaban la devastación que su crimen había causado a la familia de Claire. El juez Sweeney declaró: no tengo ninguna duda de que esto fue un asesinato premeditado, llevado a cabo por ti por la sensación de poder que te otorgaba. Continuó: con ese acto, no solo arrebataste la vida de una joven llena de promesas, sino que también infligiste un dolor inconmensurable y una pérdida que nunca desaparecerá en su familia y amigos. El juez también ofreció un sincero reconocimiento a la familia y amigos de Claire, quienes habían asistido al juicio durante semanas, por la compostura y la dignidad que mostraron a lo largo del proceso. Expreso mi más profunda simpatía por la carga emocional que han llevado todos estos años a causa de la muerte prematura de Claire. Durante el juicio, la fiscalía leyó declaraciones emotivas de la mejor amiga de Claire, Lisa, y de su tío, Roger. En ellas, describieron con detalle la inmensa devastación que la muerte de Claire había causado, especialmente a sus padres, Cliff y Linda. Roger habló con voz temblorosa al recordar cómo todos los sueños que alguna vez habían tenido para su hija quedaron destrozados la noche en que fue asesinada. Es desgarrador que Cliff y Linda no estén hoy en el tribunal para presenciar el momento en que la persona que le arrebató la vida a Claire finalmente es llevada ante la justicia, dijo mientras cumplía su condena en HMP Durham. Colin Ash Smith intentó apelar su sentencia. Alegó que el juez del juicio, el señor juez Sweeney, había cometido un error al permitir que ciertos materiales, considerados gravemente perjudiciales, fueran presentados al jurado. Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó rápidamente su solicitud, y el juez Lord Davis afirmó con firmeza que el caso era indiscutible. La búsqueda del responsable de la muerte de Claire Tiltman se convirtió en una de las operaciones de investigación más grandes jamás emprendidas por la policía de Kent. A lo largo de la investigación, que duró décadas, se recopilaron más de 2.500 declaraciones,
se entrevistó a 1.500 testigos y el expediente del caso creció hasta incluir 40.000 documentos y más de 20.000 individuos ingresados en la base de datos. En los muchos años posteriores a la trágica muerte de Claire Tiltman, la comunidad local nunca permitió que fuera olvidada. Se realizaron numerosos homenajes significativos en su memoria. En Greenhithe, una calle fue nombrada en honor a Claire como un símbolo duradero de el recuerdo, y se instaló una banca conmemorativa como un lugar para que las personas se detuvieran y reflexionaran. En el año 2022, el Consejo de Dartford aprobó oficialmente el cambio de nombre de Fast Track Manaway a Tiltman Avenue. Más allá de eso, se estableció un nuevo ecocentro en honor a Claire, dedicado a la educación ambiental y a programas para jóvenes, un legado positivo nacido de la memoria de una joven con tantas promesas. Su amiga cercana Emma compartió con emoción: es maravilloso ver algo tan positivo asociado al nombre de Claire. Para conmemorar el 30º aniversario de su partida, el Consejo Parroquial de Stone plantó rosas Claire como un tributo vivo en su memoria. Gracias por ver la historia de hoy. Si crees que el nombre de Claire Tiltman merece ser conocido por más personas, por favor comparte este video para ayudar a difundir la verdad. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos hablando por aquellos que ya no tienen voz.